Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Pausa Legal, el podcast de Iusset Veritas. Mi nombre es Antonella Ríos y en esta oportunidad responderemos a la pregunta ¿cómo es practicar en la SUNAT? Para ello invitamos al doctor Eric Chambi, quien nos va a compartir algunos consejos para todos aquellos que quieran postular a esta entidad. Muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio. Buenos días, Antonella, y muchas gracias a Iusset Veritas y a Pausa Legal por esta gentil invitación. Y bueno, para comenzar, retrocedamos un poquito en el tiempo. Me gustaría saber más sobre su etapa en la Facultad de Derecho. ¿Cómo fue su experiencia allí y qué lo llevó a inclinarse en esta rama del derecho tributario? Bueno, mi paso por la facultad fue una experiencia muy agradable. Particularmente en San Marcos uno conoce personas de muchas partes del país. Esa particularidad hacía que uno pueda interactuar con personas que venían de otros lugares en donde habían otras situaciones económicas y en general eso fue muy enriquecedor. Una de las primeras áreas que a mí me llamó mucho la atención no fue la tributaria, sino fue la del derecho penal. Me gustaba mucho leer sobre dogmática penal y temas vinculados a esta. E incluso llegué a practicar en un estudio penal, pero no llenó mucho mis expectativas. Por azares o casualidades de la vida, tuve la oportunidad de empezar a hacer prácticas en una consultora tributaria, las cuales coincidieron de forma paralela con los primeros cursos que llevaba en la universidad, vinculados a código tributario, ley de impuesto a la renta e IGB. Esta situación me ayudó a comprender mucho mejor el fenómeno tributario. El derecho tributario abarca muchas áreas en sí del derecho, que es una especialidad en la que constantemente se modifican las normas tributarias. Y esta complejidad fue la que capturó mi atención y me llevó a decidir elegirla como mi especialidad. Qué interesante escucharlo, doctor, porque justamente me remonta a mi propia experiencia, ¿no? Bueno, yo soy de provincia y cuando vine a estudiar a Lima, conocí a muchísimas personas y algo que me pareció bastante curioso es que la mayoría de mis amigos también eran de provincia, a pesar de que estaba estudiando en Lima. Y yo creo que eso es súper enriquecedor y también el de empezar a practicar en otra rama que no sea el tributario, ¿no? O realmente si tú empiezas a practicar en una rama y no te sientes tal vez cómodo o tal vez, como usted menciona, no te llena, puedes practicar en otras ramas posteriormente, no es algo que te condene, por así decirlo. Y por último, lo que usted mencionaba, que el derecho tributario no solamente es derecho tributario y se cierra ahí, ¿no? Que sino también abarca otras ramas. Para continuar y ya poner en contexto a nuestra audiencia y entrar al punto al que vinimos sobre la SUNAT, queremos que usted nos explique brevemente qué es la SUNAT y tal vez qué funciones tiene dentro de las principales o tal vez otras que son secundarias. Entonces no sé si nos podría comentar un poquito sobre ello. La SUNAT, como la conocemos, es la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria. Esta es la entidad encargada de la administración tributaria, esto es la fiscalización, determinación y recaudación de tributos más importante del país. Entre las principales funciones que tiene SUNAT tenemos 4. La de fiscalización tributaria, determinación de las deudas, la recaudación y la imposición de sanciones vinculadas a temas tributarios. ¿Por qué elegí la SUNAT para practicar? Me llamaba mucho la atención conocer y saber cómo era la administración por dentro. Esto es, conocer sus procesos, los sistemas que se utilizaban para fiscalizar, determinar y ejecutar las acciones de cobranza. Entonces, casi un año después de haber iniciado mis prácticas en esta consultora, se abrió una convocatoria en SUNAT para practicantes preprofesionales. Me inscribí y luego de rendir los exámenes, que en aquella época, y creo que hasta ahora son exámenes de razonamiento matemático, verbal, y pasar una etapa de entrevista personal, alcancé una vacante y fui asignado a la división de cobranza de oficina y soporte. Muchas gracias, doctor, por su explicación. Y bueno, me gustaría volver a mencionar lo primero que justamente usted nos comentaba y es qué significan estas siglas, ¿no? De SUNAT, Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria. ¿Por qué? Porque, bueno, yo recuerdo que
tal vez algunas personas piensen que es muy obvio, que como estudiante de derecho tú ya te lo tienes que saber y ello, ¿no? Pero en realidad pasa que muchos compañeros olvidaban esta parte de aduanas. Algunos piensan, ¿no? De que, claro, yo entré a SUNAT y lo ven SUNAT tal vez como algo único, grande, SUNAT es todo, ¿no? Pero se olvidan de que tal vez hay oficinas dentro, hay subdivisiones dentro. Eso es importante porque suelen salir convocatorias que van dirigidas a un tipo específico de oficina. Muy interesante lo que usted nos menciona. Y justamente en esa línea me gustaría preguntarle que una vez dentro de SUNAT usted elige esta entidad porque le pareció bastante interesante, ¿qué tipo de labores o responsabilidades tenía a su cargo desde la posición de un practicante preprofesional? Como te mencionaba, fui designado a la división de cobranza, de oficina y soporte, en la que básicamente se ejecutaban las acciones de cobranza coactiva respecto de la deuda tributaria que tenía calidad exigible, ¿no? Traduciendo esto un poquito en palabras más sencillas, deuda tributaria respecto de la cual se iniciaba un procedimiento de cobranza, se le comunicaba al contribuyente dándole un plazo de 7 días para que pague la deuda y en caso de no hacerlo, se disponían ya las principales medidas o acciones, tales como las medidas de embargo en forma de retención bancaria. En esa línea, yo apoyaba a los auxiliares en la generación de resoluciones coactivas mediante las cuales se trababan embargos. Como te decía, el más común de ellos era el embargo en forma de retención. A mí me sorprendió mucho, me llamó la atención en aquel momento los sistemas internos tan eficientes con los que contaba la SUNAT para poder llevar a cabo todo su proceso de cobranza coactiva. Un sistema integrado muy eficiente. Eso me llamó mucho la atención. También apoyaba a los auxiliares de cobranza en la imputación de los cheques que nos enviaban los terceros retenedores. Pero no solamente SUNAT se limita a la función de cobranza, tiene áreas de fiscalización de pequeños y grandes contribuyentes, tiene áreas de acciones inductivas, el área de reclamaciones, que en la actualidad se llama Intendencia Nacional de Impugnaciones, tiene su área de control de la deuda, de aduanas. Entonces es una entidad tan grande, uno pensaría que solamente trabajan abogados y contadores. Y eso no es cierto. Además de abogados y contadores, trabajan administradores, se requiere de economistas, se requiere de ingenieros. La cantidad y variedad de personal que capta la SUNAT es muy grande. Yo me percaté que en la facultad la mayoría de personas veía poco atractivo el área tributaria porque lo consideraban una rama en la que se tenía que lidiar mucho con temas contables y vinculados a los números o matemáticas. Y como es sabido, la mayoría elige la carrera de Derecho justamente por el gusto por las letras y no tanto por los números. En mis épocas, como estudiante, esa particularidad hacía que el derecho tributario se mirara como una rama vinculada a un trabajo puramente contable, numérico. Y eso no es cierto, eso no es cierto. Cada vez más estudiantes optan por elegir el derecho tributario como su especialidad y como te comentaba Antonella, no es que uno vea puros temas contables o numéricos, no, se ve mucho tema jurídico, mucho tema civil, administrativo, laboral y parte de contable también es cierto, pero eso es algo particular que de repente en su momento hizo que muchos de mis compañeros no vieran como una opción tan atractiva el tema tributario. Bueno, de verdad, súper valioso lo que usted menciona. Realmente a mí me pareció súper interesante que una vez que entras a esta rama, claro, previamente tú piensas que tienes que saber todo sobre el tributario y te parece incluso hasta casi imposible, ¿no? Recordar una rama tan grande. Hay estudiantes que suelen pensar que tal vez incluso para practicar y tal vez incluso es un desincentivo para estar en derecho tributario que tienes que ser especialista en todo, ¿no? Y bueno, usted nos comentaba al principio de la entrevista que había practicado en una consultora, incluso, claro, en otra rama. Y yo me pregunto, ¿no? Muchos de nosotros solemos pensar que estudiar, practicar y hacer otras actividades extracurriculares es casi imposible realmente. Entonces, no sé si usted me pueda comentar cómo fue su proceso de adaptación en las prácticas en esta rama, incluso mientras estaba estudiando, ¿no? En un inicio, practicar en la parte privada te exigía bastante tiempo de horas al día y eso hacía que uno a veces dejara en un segundo plano los cursos de la universidad.
Incluso tenía algunas personas o amigos que decían que o eras un buen estudiante y no eras un buen practicante, o viceversa, ¿no? Eras un buen practicante y de repente no eras un buen estudiante. Entonces, creo que una ventaja que me dio a mí practicar en SUNAT fue que me permitió tener tiempo libre en las tardes, ya que yo practicaba de 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde, lo cual incluía una hora de refrigerio al mediodía, y saliendo de las prácticas de SUNAT, recuerdo que tenía la tarde y la noche libres para aprovechar y llevar, además de los cursos de la universidad, diplomados. Yo durante casi un año que estuve practicando en SUNAT, llevé muchos diplomados que en aquella época dictaba el Colegio de Abogados de Lima, seminarios, cursos, y eso me permitió poder empaparme con el tema tributario. Sí, una gran ventaja creo fue el régimen de horas muy flexible que te daba la SUNAT frente a las horas de práctica que uno podía haber destinado en un estudio o consultora privada. Yo me adapté muy rápido a las prácticas en la SUNAT y creo que una ventaja que tuve fue que ya venía de haber hecho prácticas durante un año en una consultora tributaria, ya estaba empapado de temas vinculados con renta e IGB. Creo que sí es mucho más fácil cuando una persona ya viene de ver la materia como tal, en este caso la tributación en la parte privada. Sin embargo, eso no es impedimento para que un estudiante pueda optar por elegir hacer prácticas en SUNAT sin haber tenido una previa experiencia en el campo tributario. Sí, muy valioso todo lo que nos menciona. Si bien ya estamos practicando, ya estamos conociendo un poco más de cómo es la vida laboral en esta rama, todavía seguimos siendo estudiantes, ¿no? Y que a veces incluso solemos dejarlo de lado, pero no, realmente no dejar de lado este aspecto súper importante de nuestra carrera universitaria, ¿no? Y bueno, ya para justamente adentrarnos y hablar con esos alumnos, estudiantes que quieren postular a esta entidad, están convencidos, le gusta la carrera de Derecho Tributario, tal vez le causa curiosidad. ¿Usted qué consejos les podría brindar para que tal vez ahí digan, ya, la segura, yo voy a entrar y vayan muchísimo más seguros? Porque solemos saber que muchos están súper nerviosos antes de postular, ¿no? Entonces, ¿usted qué consejos les daría a esas personas? Como primer consejo y básico es que revisen constantemente las convocatorias que se publican en la página web de la SUNAT, tanto las vigentes como las convocatorias anteriores, para que vayan viendo qué tipo de documentación o requisitos les van a exigir. Cuando yo postulé, me pidieron una carta de presentación de la universidad como estudiante, y es un requisito que hasta la actualidad se sigue pidiendo. Además de ello, además de revisar la información de las convocatorias actuales y anteriores y de conocer las funciones de la entidad que están publicadas en la página web, yo sugeriría que trataran de postular, es una sugerencia, una vez que se encuentren llevando los primeros cursos de derecho tributario, tales como código tributario, ley de impuesto a la renta e IGB, porque esto les va a permitir tener un mayor performance, más soltura en la etapa de la entrevista. Eso no quita que deban también prepararse en áreas de razonamiento verbal y matemático, que son tópicos que SUNAT siempre pregunta en sus evaluaciones relacionadas con las convocatorias para captar practicantes preprofesionales. Muchas gracias por sus consejos, doctor. Y bueno, me gustaría rescatar esta parte que usted menciona, que es aquellos estudiantes que tienen experiencia previa. Si bien va a ser tal vez más fácil postular, los que no tienen experiencia previa y van preparados, que personalmente me ha pasado, pues no tenemos menos oportunidad de ingresar porque justamente hemos seguido esos consejos que usted nos está mencionando y tal vez tenemos incluso las ganas, ¿no? Realmente me ha pasado con una entidad que yo estaba súper emocionada de postular a esta, y yo pienso que incluso en la entrevista que tuve, el haber transmitido estas ganas por aprender, incluso me dio esa oportunidad de ingresar y actualmente estar aprendiendo muchísimo, ¿no? Tal vez nos podría comentar ahí algunas cositas de cómo le fue en su entrevista, qué le pareció interesante en esta entrevista, particularmente en la zona. Te comento que en la entrevista personal que tuve, la entrevistadora me preguntó
acerca de qué había visto en materia tributaria vinculada con SUNAT y le comenté que tenía experiencia en fiscalización y en cobranza coactiva. Le hablé un poco acerca de la queja y creo que eso hizo que al final me capten y me asignen a la división de cobranza coactiva. Bueno, en definitiva, con lo que nos acaba de mencionar, para todos aquellos que nos escuchan y tales no tienen experiencia previa, no se asusten, es posible si ustedes tienen las ganas y de verdad quieren practicar en esa entidad, así que tranquilos por ese lado. Y bueno, Sor, ya para cerrar con esta interesante entrevista, me gustaría que nos pueda describir tal vez en 2 palabras cómo fue su experiencia practicando en esta entidad. En 2 palabras, la primera, la vocación, porque si bien un practicante propiamente no es todavía un trabajador o un servidor público, se le está formando ya para que en un futuro pueda intentar postular a una plaza y se desarrolle como servidor público. Y como servidor se te pide, o es un requisito, o es lo ideal que tengas la vocación de servir a tu país. La segunda, desarrollo, porque considero que en las prácticas profesionales uno va dejando de lado esta etapa de estudiante y se va insertando ya al mercado laboral. Elegí el derecho tributario en la facultad en los últimos años de carrera y estoy convencido de que mi paso por la SUNAT tuvo mucho que ver en mi desarrollo como abogado tributarista y siempre le guardo mucho cariño a la SUNAT. Qué enriquecedor escuchar cómo usted se refiere a esta rama y a su paso por esta entidad. La verdad que me ha gustado muchísimo escucharlo en este episodio, doctor. Y bueno, ya tristemente nos despedimos y no me gustaría despedirnos sin tal vez darle un espacio para que usted se pueda despedir de todas las personas que acaban de escuchar el episodio. Y bueno, doctor, le doy pase a ello. Quisiera culminar mencionando que a todos los estudiantes de Derecho que de repente se encuentran ya decididos a optar el derecho tributario como una especialidad o que de repente sienten ese gusto por la materia, que no duden, que postulen, que traten de postular alguna de las convocatorias de SUNAT, porque creo que es importante que un abogado tributarista conozca a la institución por dentro. Y no quería despedirme sin antes felicitarlos por esta linda iniciativa que tienen. He visto algunos de sus episodios y me parecen muy interesantes y sobre todo importantes, porque en la época en la que yo era estudiante también buscaba en internet algún contenido similar y no lo encontraba. Me da gusto que se encuentren desarrollando este tipo de podcast, de episodios, de contenidos y les deseo lo mejor a Pausa Legal y a Iused Veritas. Y nuevamente gracias por esta gentil invitación. Espero desde mi posición haber contribuido un poquito con aquellas dudas que puedan tener algunos estudiantes de Derecho. Muchísimas gracias, doctor. De verdad, desde el equipo de Pausa Legal estamos muy agradecidos con su presencia aquí y estoy segura que ha sido un abrazo para todos aquellos estudiantes que justamente quieren postular a esta entidad. Y muchísimas gracias a ustedes por vernos en YouTube o escucharnos en cualquier plataforma de podcast. Me gustaría aprovechar este episodio y este espacio para agradecerles por su sintonía. Y bueno, este es mi último episodio acompañándolos desde la conducción. Me ha encantado aprender junto a ustedes, pausitas, y bueno, les deseo lo mejor en todas las metas que se tracen. Si ustedes especializarse, y recuerden, si aún no saben en qué rama del derecho especializarse, pueden revisar todo nuestro contenido en las plataformas de podcast y YouTube. Tampoco olviden seguirnos en Instagram y TikTok. Y bueno, si desean más contenido jurídico, pueden buscarnos como @iusedveritas y claro, como @pausalegal. Los esperamos en un próximo episodio.